Ok, ahora es el momento de hablar de algunos lentes que podemos encontrar en estas cámaras o para estas cámaras que pueden ser un poco más baratos. En realidad hay una gama increíblemente grande y pues es un tema bastante extenso para poder hablar en un solo video, pero vamos a hablar de algunos temas básicos para que se puedan entender y de algunos lentes que se pueden encontrar más fácilmente o que vienen de kit con tu cámara. Entonces vamos a empezar por el primero de todos que nos encontramos en estas cámaras DSLR cuando empezamos, que son las que nos vamos a encontrar primero que todo. Y luego también tenemos las mirrorless, que también son otro tipo de cámaras que nos vamos a poder encontrar fácilmente en el mercado. Entonces vamos a hablar primero del lente de kit de las cámaras Canon, ¿sí? Que son las que más frecuentemente se venden así con un kit y su lente y toda la vaina. Entonces su predilecta en las cámaras APS-C de esta gama son el 1855. Este 1855, el tema que tiene es básico. Es un lente zoom que tiene una distancia focal de entre 18 y 55, que realmente es una distancia donde encontramos un 24, un 35 milímetros. Claramente no son la misma distancia que tener un lente fijo, ¿sí? En estas mismas distancias. Es decir, si yo voy de 18, 35 milímetros y 50 y digamos 50 milímetros, no va a ser lo mismo que tener un 35 milímetros fijo y un 50 milímetros fijo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? La forma más fácil de explicarlo o de hacer una explicación para esto es que estos son lentes fijos fabricados de diferente maneras que estos lentes que son zoom y también fabricados de diferente manera. Este, como les digo, es un lente bastante versátil, pero tiene un defecto que básicamente su apertura, en los anteriores videos hablamos de la apertura, velocidad y el ISO. Entonces hay que tener en cuenta que la apertura va en los lentes, ¿sí? La apertura no va en la cámara en sí, sino en los lentes. Entonces cuando compramos un lente o este tipo de lente nos viene de kit y decimos, vale, esto es un 18-55, pero su apertura máxima, es decir, a lo que abre el diafragma, es decir, la entrada de luz que permite este lente es de máximo 3.5, 4 o 3.5 dependiendo del lugar donde estés, hasta 5 o 6 dependiendo si es de noche, si es de día. Nos da como un stop, como un hey, hasta acá puedes llegar con este lente, ¿no? Entonces pues realmente es un lente bastante versátil, pero pues tiene ese efecto que es poco luminoso. Lo mismo sucede con este lente, que este ya es un lente de kit de Sony, ¿sí? Algunas cámaras Sony APS-C vienen ya con este lente, ¿sí? De kit, que este es un 1650, casi igual a este, es decir, este es 1855, este es un poquito más angular porque va de 16 hasta 50 milímetros, ¿sí? Pero básicamente, al ser pues un tema de cámaras con espejo, cámaras APS-C, hay un montón de diferencias respecto a estos dos lentes y respecto a cámaras full frame o a cámaras más grandes del mercado. Este lente, la ventaja que tiene, que podríamos decir que la ventaja que tiene es que es muy pequeño y es muy compacto, ¿sí? Y tiene un zoom digital, ¿sí? Que se puede hacer de esta manera y pues que se entiende mucho mejor con la cámara. Por ende es mucho más fácil enfocar gracias a la tecnología que tiene con la cámara. Entonces pues realmente es un lente bastante pequeño, también es un lente bastante versátil. Otra vez su problema, y pues por eso es que viene kit y toda esta cosa, es que su apertura es igual que esta, ¿sí? En lugares oscuros su máxima apertura es de 5, 6, y en lugares con mucha luz pues su máxima apertura es de 3, 5, pero pues todo esto dependiendo del lugar en donde estemos. No tiene una apertura fija en el que podamos moverle, es decir, su apertura máxima, ¿sí? No hay una apertura máxima fija en la que podamos tenerla, así estemos en interiores o en exteriores, ¿sí? A diferencia de este lente, que este lente es para Sony APS-C, que su apertura máxima es de 1.8,
pero es un lente fijo, no es un lente zoom. El problema con estos lentes es que, digamos, si yo estoy en 18 y tengo un 3.5 de apertura, si le doy a 55, ese 3.5 me va a pasar a 4.5, 4.2, 4 o 5.6, dependiendo de donde estemos, porque cuando hace zoom también se cierra el diafragma, ¿sí? Lo mismo pasa con este lente de Sony. Con los lentes fijos, no importa si es de Sony o no importa si es de Canon o de otra marca, pasa que la apertura es fija y que pues la distancia focal también es fija. Entonces pues no va a haber ni siquiera ni zoom, ni tampoco va a haber una distorsión en la apertura cuando pues hagas alguna modificación, a menos de que estés modificando la apertura, ¿no? Entonces en el mercado nos vamos a encontrar con estos lentes que pues son fijos y tienen aperturas fijas. Algunos van a decir, no, este lente, su apertura máxima es 2.8. Por ejemplo, este lente, que es un gran angular de Rokinon 10 milímetros, abre a 2.8. ¿Sí? Entonces básicamente su estructura es de un lente fijo, un lente 10 milímetros y ya no tiene zoom, y su apertura máxima es de 2.8, ¿sí? Entonces varía. Por ejemplo, este es un 35 milímetros, este es un 35 milímetros para Canon, y su apertura máxima es de 2, ¿sí? No abre a 1.8 sino es de 2. Como ven, el 35 milímetros y el 50 milímetros son parecidos, pero sus ópticas es lo que lo hace diferente. Entonces este es un poquito más abierto, es un lente fijo, pues su diferencia entre el 35 milímetros y este 35 milímetros es, pues su distancia es diferente. Al estar construido de forma diferente, es un lente más luminoso, es decir, le entra un poco más de luz, pero a este le entra más luz que a este, porque este abre a 1.8 y este abre a 2. Entonces este tiene un paso más de luz que este, ¿sí? Y a veces ese paso más de luz puede pues significarnos bastante. Además están las cuestiones que ya les había hablado en la clase anterior, que pues entre más apertura tenga el lente y pues más cerca o más lejos estemos del objeto, vamos a tener un fondo desenfocado o un fondo bastante enfocado respecto al personaje y al fondo. Como ya les dije, hay una variedad increíblemente grande de ópticas. Hay ópticas que son zoom, que tienen una apertura fija, pero son ópticas que son caras, ¿sí? Entre más características de este tipo tengan, pues básicamente más difícil va a ser o más grande va a ser su precio. Ok, acá tenemos un objetivo que ya se puede considerar un teleobjetivo y zoom, que básicamente es un 75-300, es decir, va de una distancia focal teórica, va de una distancia focal de 75 a 300 milímetros, ¿sí? Esto ya se puede considerar un teleobjetivo. ¿Cuál es el problema de estos teleobjetivos? El mismo problema que tienen estos. El problema es que entre más haga zoom, más se va a cerrar el diafragma, ¿sí? Entonces estos lentes son bastante oscuros. Para fotografía tal vez puede ser bueno si en el tema o la cuestión de manejar tú la cámara puedes compensar con el ISO. Es decir, si estoy en una zona que hay luz pero tengo que hacer una foto a 300 milímetros, pues yo voy a compensar con el ISO para hacer tanto grano como el que podría aparecer si está de tarde o de noche. Entonces estos lentes son bastante buenos si tú estás en un ambiente que lo puedas controlar. También es un lente que tiene un precio bastante elevado para pues su construcción, que es bastante básica, es parecida a estos, ¿sí? Entonces es un lente que tiene su precio, y pues si tú tienes condiciones para poderlos manejar, pues sí es una buena opción, una opción barata a comparación de sus lentes más grandes y fijos, que pues valen una barbaridad. Entonces este es un lente también que hay que decir que no está estabilizado, es decir, que cuando yo estoy a 300, pues el lente si así se mueva un poquitico, se va a sentir como si se está moviendo mucho, ¿sí? Y si estás teniendo cámara en mano, pues tus fotos tal vez salgan movidas
por esta cuestión, ¿no? Esas son cosas que hay que mirarlas también. Acá lo que tenemos es lo más barato del mercado. Hay un montón, muchísimos más caras, mejor construidas, que ustedes pueden buscar en las páginas oficiales de cada uno de estos y luego pues irse a otros lugares, ¿sí? Ya sabiendo qué objetivo me gustaría tener, pues se van a estos lugares y miran a ver si la pueden conseguir más barata. El lente oficial para empezar o empezar a trabajar o empezar a aprender de la distancia, de cómo moverte por el espacio, es el 50 milímetros. ¿Por qué? Porque se dice que el 50 milímetros es el lente predilecto o el que más se asemeja al ojo humano o a la distancia focal que tiene un humano para tomar la realidad de las cosas. Entonces es un lente que pues tiene características que te van a permitir aprender mucho, ¿sí? Luego yo lo compensaría con un 35 milímetros, ¿sí? O me iría directamente a un 35 milímetros dependiendo si mi trabajo tiene que ver con retratar personas, retratar momentos, ser de evento o ser de fotógrafo de personas o de retratos, ¿sí? Si es personas o retratos, yo utilizaría un 50 milímetros, por lo que deforma menos. Entonces, todas esas cuestiones hay que mirarlas cuando vamos a comprar un lente. Yo recomendaría empezar con un 50 milímetros, luego irse al 35. Si el 35 te funciona mejor para todo lo que estás haciendo, vende el 50, que ya no lo vas a utilizar. Y luego cuando te encuentres con un predilecto de Sony, o pues también puedes encontrarlo para Canon, que es un 24-70 para Sony y un 24-105 para Canon, ¿sí? También hay un 16-50 que es para Canon, que también es fijo, que se puede buscar en Sigma. También hay otras marcas, también hay que decirlo, ¿no? También hay otras marcas que fabrican lentes que pueden salir un poquito más baratos. Por ejemplo, este Joe que es un poquito más barato que el propio de Canon. Entonces ahí pueden ir buscando alternativas para poder tener una cámara más tocha, más fuerte, e ir aprendiendo un poquito más, que este tema de los objetivos y de las lentes es bastante amplio, es bastante grande y pueden aprender muchísimo. Entonces pues nada, espero les haya servido y nos vemos en la siguiente lección.